Juan capítulo 1, versículo 19 al versículo 34, dice de esta manera: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y les preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Jesús le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Oramos? Señor, gracias porque nos permites el día de hoy meditar en tu palabra, Señor, y comenzar esta nueva serie, Encuentros con Jesús. Señor, que a través de cada encuentro que veamos, Señor, durante estas próximas semanas, también tengamos cada uno de nosotros un encuentro contigo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te rogamos que seas tú hablando nuestras vidas y sobre todo con el poder de tu Espíritu transformando nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El pasaje que leímos comienza diciendo: este es el testimonio de Juan. ¿Qué Juan? ¿De qué Juan estamos hablando? Bueno, conforme fuimos leyendo nos dimos cuenta que él estaba en el desierto bautizando. Por lo tanto, este es Juan el Bautista. Juan el Bautista, un tipo bastante extraño, con una vestimenta muy peculiar, que comía raro, ¿no? Y que vivía en el desierto. En Mateo capítulo 3 se nos dice más acerca de su historia. En Mateo capítulo 3 dice en el versículo 4 de Mateo 3: Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, ¿no? Extraño, vestía raro, dice, y su comida eran langostas y miel silvestre, ¿no? Langostas, dices, no, pues comía fino, ¿no? Pero no, langostas está hablando de grillos, ¿no? Estos pues, grillos, ¿no? Insectos que por cierto son ricos en proteína, ¿no? Entonces comía su proteína y comía miel silvestre. Y dice ahí en el versículo 5: salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Un tipo bastante peculiar. En la Biblia se me presenta a Juan el Bautista como el primo de Jesús. Yo sé, cuando leímos hace unos momentos, pero yo no le conocía. No quiere decir que no lo conocía, pues era su primo, sino que realmente no sabía que Jesús era el Mesías, el Cristo, aquel que iba a venir. Este Juan, se habla de él, es uno de los personajes en la Biblia de los que se habla de él antes de que naciera. Su mamá es Elizabeth y era estéril, no podía tener bebés. Su papá, ya anciano, se llamaba Zacarías. Y en una ocasión, esto está en Lucas capítulo 1, léelo en casa. Mientras Zacarías está sirviendo a Dios en el templo, le sucede algo extraordinario.
un ángel se le apareció y le dio una buena noticia. Checa lo que dice Lucas 1, versículo 13 al 17. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Cuál era la oración de Zacarías? Quería tener un hijo. Y Dios le responde y le da un hijo y dice: y le vas a poner por nombre Juan. Y le dice así: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, del Mesías, del Cristo, de Dios, dice, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es que anunciado desde antes de que naciera, ¿verdad? Antes de que naciera, ya se estaba proyectando quién iba a ser Juan, un estilo de vida. No beberá vino ni sidra, una persona dedicada al servicio de Dios, con una misión. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, y con una relación, con una profecía acerca de aquel que vendría y prepararía el camino del Señor. Y creo que cualquier papá que haya vivido algo como esto, Zacarías no lo pudo comunicar porque dudó, tuvo temor, ¿no? Dudó de lo que había escuchado y Dios le cayó la boca y se quedó mudo todo el tiempo hasta que nació Juan. Pero ya cuando nació Juan pudo decirles: tienen que ponerle Juan. Y pudo expresar todo esto. Imagínate guardado durante 9 meses. El evento más extraordinario de tu vida. Que un ángel te haya aparecido y que te haya dicho esto acerca de un hijo tuyo. Entonces me imagino a Elizabeth y a Zacarías platicando con Juan el Bautista cómo había sido escogido por Dios con una misión. Estar dedicado al Señor. Y con una misión, hacer que se conviertan al Señor, que regresen al Señor. Juan el Bautista se convierte en un profeta. Y profetas no había habido en esta región por más de 400 años. Por más de 400 años. Y él fue llamado por Dios para preparar el camino del Señor. Y lo vemos haciéndolo. Cuando lo vemos, ¿no? En en Mateo capítulo 3, en el versículo 1, mira cómo dice: en aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto, mejor me pongo mis lentes. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Esto lo pone en Mateo como una nota. Cuando dijo el profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista era una voz que clamaba en el desierto. ¿Cómo? Llamando al arrepentimiento, siguiendo el ejemplo de los profetas. Curioso, terminamos el libro de Isaías, uno de los más grandes profetas en el Antiguo Testamento. ¿Y qué veíamos? Lo veíamos denunciando el pecado del pueblo, ¿recuerdas? Les llamaba al arrepentimiento, les decía: hey, venid luego al Señor y estemos a cuentas. Si tu pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido. Todo el tiempo un llamado al arrepentimiento, y las personas respondían a su mensaje. Como ya leímos, Mateo 3 en el versículo 5, salía a él Jerusalén, toda Judea, toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, él hacía un llamado al arrepentimiento: arrepiéntete de tus pecados, el reino de los cielos se acerca, y los invitaba a bautizarse en el agua, y las personas respondían a ese llamado y entraban al agua confesando sus pecados.
Y por la descripción, venía él, Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Quiere decir que venía mucha gente. Y mucha gente estaba en ese río, ¿no? En el Jordán, viniendo a Juan y entraban confesando sus pecados, diciendo: yo di falso testimonio en una ocasión, yo le robé a mi vecino, ¿no? Yo hice esto, yo hice lo otro. Entraban de esa manera. Y mucho llamó la atención de aquellos líderes religiosos de ese momento. Mira lo que dice en Mateo capítulo 3, versículo 7. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, esos son los líderes religiosos de ese momento, ellos venían a ver el bautismo. Bueno, él lo recibía de esta manera. Les decía: generación de víboras. Dices: ah, caray. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en él. ¿Qué dice? Fuego. Dices: órale. Palabras con mucho fuego tenía Juan el Bautista. No solamente llamando al pueblo al arrepentimiento, sino que el liderazgo del templo era corrupto y no había fruto en ellos. Y tal era el comportamiento que Juan los denuncia. O sea, imagínate que llegues a un lugar y de pronto te digan: generación de víbora. Y dices: órale, espérame, ¿no? Pero tiene que ver con la falta de fruto que había en este liderazgo. No había fruto. Y lo que hacían era huir del juicio venidero. Y lo que Juan está anunciando es durísimo, pero tenía la razón. Denuncia la hipocresía de los religiosos, denuncia sus vidas sin fruto, denuncia sus discursos. Somos hijos de Abraham. Y les dice: ni digas eso, porque Dios podría levantar de estas piedras. Recuerda, está en el río Jordán. De estas piedras levantaría un hijo de Abraham, igual que tú, ¿no? Porque son hijos de Abraham, pero no tienen la fe de Abraham, ni creen a la manera de Abraham, ni han puesto su confianza completa en Dios. Y sin esa relación con Dios, entonces no hay fruto. Y sin esa relación con Dios, tan solo es un discurso. Juan les decía: Dios puede hacer lo mismo con estas piedras. Y prácticamente les anuncia: y el tiempo se está acabando, porque ya viene. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no tenga fruto será cortado y echado en el fuego. Entonces les llamó: haz frutos dignos de arrepentimiento, porque si no los hay, serás cortado y serás llevado al fuego. En la mente de Juan, el Mesías, el Cristo, vendría como juez para impartir justicia. Aquí mismo, en Mateo capítulo 3, en el versículo 11 al 12, mira cómo continúa diciendo esto: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué prefieres? ¿No? ¿Bautizarte en agua aquí, arrepintiéndote de tus pecados, o que seas bautizado en fuego? ¿No? Y entonces dice: su aventador está en su mano. En otras versiones, esa palabra aventador habla de un rastrillo, como si estuviera limpiando. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero. Va a recoger, va a hacer una división, va a recoger el trigo y va a quemar la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces dices: está filoso este vato, ¿verdad? Esa proteína de las langostas lo ponía rudo, ¿no? Pero ¿cómo está actuando? Está actuando como un profeta,
Como vemos en el Antiguo Testamento a los profetas, a Elías, ¿no? A Isaías, a Jeremías, denunciando el pecado del pueblo, pero también denunciando el pecado en el liderazgo del pueblo y denunciando su hipocresía, su falso discurso, su falta de arrepentimiento, su falta de fruto. Entonces lo que está diciendo es verdad. Y denunciar el pecado es bueno, es necesario. Y les está advirtiendo: yo vengo con un bautismo de agua, pero el que viene detrás de mí viene a bautizarlos en el Espíritu Santo y en fuego. ¿Por qué habla así? Porque eso es lo que encuentra que hace un profeta. Dios lo llamó para ser esa voz que clama en el desierto. Y eso está en Isaías. Y yo me supongo que Juan el Bautista, creciendo con Zacarías, su papá, que tuvo ese año la oportunidad de prender el incienso dentro del templo, tiene acceso a todas estas enseñanzas del libro de Isaías y de Jeremías y de todos los profetas. Y simplemente está haciendo lo que cualquiera haría si lee esos pasajes: denunciar, llamar al arrepentimiento. Viene pronto. El hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Y aquel árbol que no tenga fruto será cortado y echado en el fuego. Él va a limpiar y juntará el trigo, pero agarrará la paja y la paja la va a quemar en un fuego que nunca se apagará. Y entonces tiene el encuentro con Jesús. Mira lo que dice en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Estamos en una nueva serie, ¿verdad? ¿Cómo se llama la nueva serie? Encuentros con Jesús. Estamos poniendo el contexto de quién es la persona que se va a encontrar con Jesús y cómo era. Y era un hombre que tenía una misión, ¿verdad? Y que su misión la está llevando con ahínco, ¿verdad?, a cabo, denunciando el pecado, denunciando la hipocresía. Pero ahora está teniendo su encuentro con Jesús. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene. Dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, dice, le dejó. Entonces Jesús viene y entra en el agua y viene para ser bautizado. ¿Pero por qué? Juan el Bautista tiene esta forma de ver el Mesías que viene a limpiar, viene con el aventador en su mano, con el rastrillo en su mano, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, viene con fuego. Pero este Jesús, con quien se está encontrando, viene a meterse en el agua del arrepentimiento, a ser bautizado. Y yo ya te comenté, venía la gente a ser bautizada y confesaba sus pecados. Pero ¿de qué tiene que Jesús que arrepentirse? Y se nota la confusión de Juan, porque inmediatamente se le opone y le dice: no, 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 no. Y le expresa: yo tengo que ser bautizado por ti. No, 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 yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús entra al agua y se moja los pies mientras va avanzando, entrando a ese río. Y le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, mientras Juan denunciaba el pecado, Jesús viene a identificarse con el pecador. Mientras Juan denuncia el pecado, Jesús se va a encargar del pecado. Denunciar el pecado está bien, es lo correcto, pero denunciarlo no va a curar el pecado, no va a quitar el pecado. Jesús viene a hacer lo que nadie más puede hacer: ponernos a cuentas con Dios. Mientras Él está entrando en esa agua, se identifica con aquel por el que viene por el roto, viene por el cautivo, por el esclavo, viene y se identifica con el pecador.
a caminar con los que no pueden, con los que lo necesitan, a tocar al leproso, a levantar al paralítico, al que no puede ni siquiera acercarse por sus propios pies, sino que necesita a sus amigos para que lo carguen y llevarlo ante Jesús. Juan lo veía como el rey conquistador, como el juez, llevando a cabo su obra final, justicia, y no alcanzaba a ver su misión de rescate. Jesús vino a rescatar al pecador. ¿Cómo? Pagando por su pecado. Mateo 3, versos 16 y 17. Él está entrando, Él le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó y entra al agua. Y Jesús dice, después que fue bautizado, se sumergió en el agua, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No sé si tú, siguiendo esta historia, te das cuenta del momento que se está viviendo, de lo revelador que es este momento. Hay algo visual y algo auditivo sucediendo. Una paloma que desciende y se posa sobre Jesús, que menciona aquí, es el Espíritu Santo. Ahora, cuando pensamos en una paloma, siempre la vemos como el símbolo de paz, pensando en el momento después del diluvio, esa paloma que llega al arca en su pico con una rama de olivo. Pero también una paloma era el sacrificio que presentaban los que no tenían para un buey o para un cordero. Y lo único que les alcanzaba era una pequeña paloma para presentar en el templo como sacrificio por el pecado. Y es una paloma que desciende sobre Jesús. Y esa es la señal. Esa es la señal. Lo leímos al principio de nuestra enseñanza. Juan les dice: esto es lo que me dijeron, aquel que me envió, aquel que veas, que el Espíritu Santo viene y permanece sobre él, ese es. Esa es la señal. Pero no solamente vio, su encuentro con Jesús le hizo ver no solo quién era, sino lo que vino a ser. Escuchó una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Acerca del Mesías, se dice que él sería grande, sería llamado Hijo del Altísimo, y el Señor, Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Anunciado sobre Jesús, él es el Hijo del Altísimo. El trono le pertenece, su reino es para siempre. Pero no solo es el Hijo, es el heredero de un trono, pero es el sacrificio que Él vino a entregar. Él es. Me imagino ese encuentro con Jesús, y todo lo que Juan el Bautista tenía en su mente comienza a acomodarse de una manera distinta. Nunca se imaginó que el Mesías vendría a entrar a las aguas como cualquier otro pecador de Jerusalén, de Judea y de alrededor del Jordán. Jesús era muy distinto. Incluso como líder, los líderes religiosos se quedan en la orilla, tienen su discurso y su hipocresía, pero Jesús viene y se identifica con el pecador y entra a las aguas. Y me imagino a Juan siendo transformado por ese encuentro, porque a partir de ese momento Juan tiene otra perspectiva. Es lo que leímos al principio en Juan 1. Cuando lo leímos, Juan dice: este es el testimonio de Juan. Cuando fueron a preguntarle: ¿tú quién eres? Dice: pues no, yo no soy el Cristo. ¿Eres Elías? No. ¿Eres un profeta? No. Entonces, ¿por qué bautizas? No. Dice: pues yo bautizo con agua, pero viene alguien detrás de mí. Viene alguien detrás de mí. Y el que viene detrás de mí era antes de mí. Y yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ni siquiera soy digno de acercarme y desatar su correa. O
sea, ni siquiera soy digno de ser su siervo. Y entonces cuando lo vuelve a ver, después de su encuentro con Jesús, lo ve y levanta su voz y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué? ¿No era el aquel que viene con el levantador en su mano? ¿No era aquel que viene con fuego? De pronto el encuentro con Jesús. Eso es algo maravilloso cuando nos encontramos con Jesús y conocemos quién es Él y qué vino a hacer. Cambia nuestra perspectiva. Al menos en mi caso, cuando yo era niño me habían enseñado que Dios, si te portabas bien, te trataba bien. Si te portabas mal, pues órale, ¿no? ¿Qué es eso? Karma, ¿no? Te portas bien, te va bien. Te portas mal, te va mal. Y Dios se va a encargar. Que si te portas mal, así yo me lo imaginaba, con su dedo pulgar y tú como una hormiguita así, ¿no? Pero cuando le conocí, me di cuenta que me amaba. Uno de mis versículos favoritos es Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no lo podía entender. Yo decía, soy un pecador, no, a mí no me tenías que convencer, ¿no? Vivía tan mal que me decían, eres pecador, y yo, pues sí, ¿no? Se me ocurrió una rima, pero no la puedo decir. Los raperos, no la puedo decir. Pero darme cuenta que me amaba aún siendo pecador y que su amor lo había llevado a entregarse y morir por mí. Juan el Bautista recibe a ese Jesús y lo ve metiéndose en el agua y escucha y ve. Y entonces puede dar testimonio. Puede dar testimonio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes decía, viene con fuego, el aventador está en su mano. Ahora dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Incluso su visión sobre Él no solo es distinta, sino se amplía. Porque Él dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. No solamente de unos cuantos, sino del mundo. No solamente de su nación, sino del mundo. Él lo ve como lo que es. Él da testimonio al final, no solamente de que Él es el Cordero de Dios, sino de que Él es el Hijo de Dios. En Juan 1, versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Me imagino a Juan el Bautista recordando las enseñanzas, ¿no? Como quizás le pasó a muchos. Leyendo Isaías, si te das cuenta, Él es el rey, Él es el conquistador, Él viene a impartir justicia. Pero de pronto lees, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Un cordero en el templo era presentado y se ponían las manos sobre el cordero y se traspasaban los pecados de uno al cordero. Se cargaban los pecados sobre él y moría y derramaba su sangre y partía, ¿no?, en lugar mío. Pero su sangre lo único que podía hacer de ese cordero era cubrir el pecado, porque iba a volver a tener que presentar otro más. Pero Jesús es el Cordero de Dios y en Él fue cargado el pecado de todos nosotros. Y checa, Isaías 53:7, angustiado Él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús frente a Juan el Bautista no se presentó como el rey, como el juez,
se presentó como el Cordero que llevaría nuestro pecado, el pecado de todo el mundo. Aquel que identificándose con el pecador pagaría el precio del pecado del pecador. Hace unos momentos, temprano, al principio de la reunión, cantábamos: Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Pero no solamente lo cantábamos, lo celebramos. Tomamos un pedazo de galleta, un poco de sabor uva, un jugo de uva, y lo comimos pidiéndole al Señor: hazme recordar lo que tú hiciste por mí. Tú pagaste mi pecado. Cuando Juan lo ve así, él es transformado. Se había dicho de él, como leímos en Lucas 1, hará volver, hará que se conviertan. Lo hace de esta manera, apuntando al Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Sus discípulos lo escucharon y al final del capítulo 1 de Juan, varios de ellos comenzaron a seguir a Jesús y dejaron a Juan el Bautista y comenzaron a seguirle. Cuando le preguntaron, Juan dice: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ahora Juan es otro, porque vio a Jesús y vio lo que vino a hacer. Okay. El día de ayer y antier fue maravilloso. No sé si notaste nuestra emoción por el Festival de la Alegría, pero es que Dios te permite ver cosas que quizás habíamos olvidado. ¿Viste el luchador en las imágenes? Es el monstruo azul, el Blue Monster. Tiene un testimonio bellísimo. Está viniendo aquí a Semilla y él se vino como luchador, ¿no? Y le dije: vete a la entrada del metro, ¿no? A la estación del metro y diles que vengan, ¿no? Y allá va. Y camino allá, abajo del puente, se topa una persona de la calle y le dice: ven, hay doctores, hay corte de cabello, hay todo esto. Y esta persona: no, hombre, me quieren anexar, ¿no? Ni que fueras el Tazo Dorado. No, no es cierto. Pues, ¿quién eres? ¿No? Dice: no, no queremos anexarte, queremos cortarte el cabello y queremos, hay doctores, hay podólogos. Y vino, pero no quería entrar, estaba así, o sea, no quería entrar, no quiso entrar. Por eso lo viste como le estaban cortando el cabello abajo, afuera en la calle, porque no quería entrar. Al final, yo creo que Dios hizo lo suyo. Terminó entrando con los podólogos. Y nunca había visto unas uñas como las que traía él. Y nunca había visto una piel tan oscura de suciedad. Y ahí estaban los hermanos, amándolo y sirviéndole. Y yo sé que no eran los hermanos. Yo sé que era el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, aquí está Juan el Bautista denunciando el pecado. Pero cuando ves a Jesús siendo quien es y lo que Él ha hecho, entonces les dices a los demás: es el Cordero de Dios y quiere quitar tu pecado. ¿Se entiende la diferencia? Es más, hubo un momento en Juan capítulo 3 donde llegan con Juan el Bautista y le dicen: hey, aquel que bautizaste, ¿no? Del otro lado del río, ahora está él del otro lado y está bautizando y todos vienen a él, ¿no? Y Juan el Bautista dice: es que cuando ha llegado el esposo por la esposa, uno que nada más es el amigo, solo se goza. Dice: mi gozo ha sido cumplido, dice Juan el Bautista. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Un encuentro con Jesús puede transformar tu vida de esa manera. Pienso en dos audiencias para este mensaje.
Yo quiero decirle a aquel que está en pecado, quizás no sabías que Jesús vino a identificarse contigo. Vino a morir en tu lugar como un pecador, siendo que Él no cometió ningún pecado. Nunca se halló engaño en su boca. Y vino para pagar tu pecado, para que si tú el día de hoy te arrepientes y crees en Jesús, tengas una nueva vida, vida eterna, salvación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él puede quitar tu pecado. Él puede librarte de la condena del pecado, que es la muerte, y darte esperanza de vida eterna el día de hoy. ¿Ok? Pero también pienso en otra audiencia, donde quizás estamos muchos de nosotros, donde sin duda nos molesta el pecado. Y si denunciamos el pecado, no está mal, está bien denunciar el pecado. Pero es mucho mejor apuntar a las personas hacia Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me hace pensar cuánto de Juan el Bautista había en él, en ese río, antes de que llegara Jesús. Y el momento en que él dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Andaba con mi hija hace rato acá y le digo, ¿cómo dirías que es? ¿Cómo le dices a la gente que es menguar? Y me dice, ¿qué es menguar? Pues esto. Y yo le digo, no puedo decirle a la gente eso. Y le digo, bueno, sí, porque menguar es disminuir. Menguar es hacerte más pequeño, menos importante. A veces como cristianos nos sentimos importantes. Y a veces podría dársenos eso, ¿no? Denunciemos. ¡Qué hipocresía! Pero un encuentro con Jesús puede transformarte de tal manera que entendamos, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y poder apuntar a los demás a aquel que puede quitar su pecado. ¿Y cómo me encuentro con Jesús, pastor? Te diría algo muy sencillo y muy simple. Vea su palabra. Comienza a leer su palabra. Y mientras lo conoces, ojo, va, que no importa cuántos años tengas viniendo a la iglesia, no significa que es proporcional a conocer a Jesús. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no porque tengas 20 años de cristiano, llevas 20 años conociendo a Cristo. Probablemente no. Cuando lo conocemos, entonces comenzamos a menguar y Él comienza a crecer. Él se convierte en el importante y yo en el menos importante. Y puedo con toda certeza apuntar a los demás y decirle, síguelo a Él. ¿Va? ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo, Señor. Qué bello es darnos cuenta, Señor, quién eres tú, Señor. Y el tiempo que estamos viviendo, Señor. Sí, un día vendrá, Señor, como juez para juzgar vivos y muertos. Pero el día de hoy has venido como Cordero, Señor. Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y seguimos, Señor. Mientras recordábamos hace unos momentos tu muerte, Señor, anunciamos tu muerte hasta que tú vengas. Anunciamos que en la cruz tú pagaste nuestros pecados, Señor. Señor, que aquel que cree en ti, Señor, arrepentido de sus pecados y pone su fe y su confianza en ti, será salvo, tendrá vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y Señor, durante esta semana, ayúdanos a encontrarnos contigo, Señor. De tal manera, Señor, que nuestro encuentro contigo transforme nuestra forma de verte y también de ver a los demás, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que puede transformar nuestras vidas. Y te pedimos que nos llenes de tu espíritu, Señor, para que tu palabra, Señor, germine en nuestros corazones y veamos fruto, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.